Bienvenidos, este es el episodio 60. ¿Cuáles son los pecados ocultos? Comenzamos. El pecado te llevará a donde no planeas ir, te mantendrá muy alejado de donde habías planeado estar y te costará más de lo que podrías pagar. James L. Nicodem. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios. Juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios. Una semana llena de bendiciones. Mi familia, todos estamos muy bien, gracias a Dios. En las actividades en mi negocio, pues ahí vamos, poco a poco ahí vamos, pero gracias a Dios, de su mano, pues nos cuida, nos fortalece, nos pone los medios para salir adelante. Y tú, Suriel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, Qué bueno, me da mucho con gusto. trabajo. Es una gran bendición en tener un trabajo, tener la salud, estar bien con nuestra familia, estar con las personas que están más cercanas, estar bien, sentirnos en paz, sentirnos agradecidos con nuestro Dios. Recuerden que todo lo que tenemos viene por parte de nuestro Dios. Nosotros simplemente, el Señor no nos necesita a nosotros, nosotros somos quien necesitamos más a Así nuestro es. Dios. Gracias porque tenemos esa vida, siempre le tenemos que agradecer a nuestro Dios porque tenemos la vida, la salud, porque sin ellas no podríamos hacer absolutamente nada. Gracias porque nos escuchan, gracias porque nos ven. Este es un nuevo episodio en el cual vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios como hemos hablado los capítulos anteriores. Recuerden que este episodio lo pueden ver y escuchar en Spotify todos los miércoles a partir de las 6 de la mañana. Ya va a estar disponible en Spotify y en Amazon Music. Ya van a poder escuchar este episodio y tenemos ahí 59 episodios para que puedan escuchar también. Y en YouTube también pueden escucharnos en el canal de Generación de Fe, en el canal de Ciudad Cuauhtémoc. También va a estar disponible todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Un episodio nuevo, un capítulo nuevo que tenemos para hablar de la palabra de nuestro Dios. Nos harían un favor si nos pueden apoyar dándoles ese like, ese me gusta, compartiendo, activando la campanita y sobre todo compartiendo este episodio y todos los demás episodios. Hay episodios muy, muy interesantes, muy edificadores, que no solamente los hacemos para que ustedes los escuchen o los vean, sino también los hacemos para nosotros, ¿no crees, Cris? Para hacernos Para reflexionar. hacernos reflexionar, porque muchos de los temas también son para nosotros mismos. Creo que principalmente son para nosotros mismos, para poder hacernos entrar en reflexión. Llegamos a este episodio que es un episodio importante. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que no es pecado? Que lo que hacemos no lo consideramos como pecado. Pero Que Dios no lo ve. o no lo ve exactamente, no pasa nada. Pero aquí nos hacemos una pregunta con este tema. ¿Cuáles son esos pecados ocultos? ¿Cuáles son esos pecados que creemos que no son pecado, pero realmente Lo son. lo son? ¿Podemos hablar algo del tema, Cris? Sí, claro. Primeramente, amigos y hermanos, hay que entender el contexto de pecados ocultos. ¿Qué son los pecados ocultos? Para poder explicar este tema y poder profundizarnos, hay que conceptualizar. Y se refiere a aquellos pecados que una persona comete, fíjense, en secreto, lejos de la vista de los demás, del pastor, del líder político, religioso, de la sociedad en general, pero que aún así son condenados por Dios, porque Él es el único quien ve nuestras acciones. Él es el que pesa en balanza nuestras actitudes positivas, malas. Él es el que sabe todo. Ante los hombres podemos ocultar cosas, miles de cosas. Yo te puedo ocultar lo que yo hago. Yo, Cristian, hago cosas, tú ya no lo sabes. Total, yo no te veo. No me ves exactamente. Pero mentira, amigos, porque nosotros somos los que nos estamos autoengañando, porque el único que lo ve es Dios.
Y esos pecados pueden ser tanto acciones como pensamientos o actitudes internas que van en contra de los principios éticos y morales establecidos por nuestro Dios. Y aunque puedes pasar desapercibidamente ante los ojos de los hombres, pero delante de Dios quedan grabados, quedan esas cuestiones pecaminosas, Dios las sabe, hermanos y amigos. Las Escrituras abordan este tema en muchos modos y proporciona varias citas que ilustran la importancia de tratar estas situaciones. Un ejemplo de ellos, Salmo capítulo número 90, versículo 8, que dice: has puesto nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. En este versículo, nuestro Dios conoce nuestros más internos pensamientos, nuestras maquinaciones desde nuestra mente, que ya desde que empezamos a tener malos pensamientos en nuestro corazón, ya estamos pecando desde ahí, desde nuestro corazón. Aunque podemos ocultar nuestros pecados a los demás, pero Dios ya lo sabe porque Él los creó, Él es nuestro hacedor y Él más que nadie sabe estas cuestiones. Y es con lo que a mí me gustaría introducir. Fíjate, Cris, el Señor tanto nos conoce que escudriña nuestro corazón. Así es, todo el tiempo. Todo el tiempo sabe nuestros pensamientos, sabe lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos. No solamente el pecado es pecado es tomar, fumar, X cosa. También el pecado viene tan oculto que a veces el pecado se transforma a veces hasta no seguir su voluntad, no seguir su ley, y creemos, no va a pasar nada. Pero ¿qué creen? Pasa. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque el Señor mismo en su palabra lo dice. Y nos advierte y nos enfatiza algo muy, muy, muy importante. Lo dice el profeta Jeremías en su capítulo 17, versículo 9, y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí el profeta Jeremías hacía este énfasis de este versículo que nos decía: engañoso es el corazón. ¿Cuántos de nosotros creemos y pensamos, como lo acaba de hacer el comentario ahorita, y decía, no va a pasar nada, no tiene por qué pasar nada? Mientras no lo sepan los hermanos de la iglesia, mientras no lo sepa mi familia, mientras no lo sepa mi esposa, no lo sepa mi esposo, yo lo voy a hacer. Aunque no le haga daño a terceros, todo está bien. Yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Y aquí no lo enfatiza puntualmente el profeta Jeremías diciendo: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y en su momento también lo decía el rey Salomón: no te fíes de tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú le das potestad a tu corazón y nos guiamos conforme a nuestra voluntad, podemos caer en esos pecados. Porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso y transforma nuestra mente. Se desvía de las cosas correctas y creemos y pensamos que lo que estamos haciendo no va a afectar a nadie. Y lo acabas de decir ahorita, Cris. Mientras yo no afecte a nadie, yo voy a seguir haciendo lo mío. Pero nos damos cuenta que se convierte en un pecado oculto. Y en un pecado oculto en el cual, aunque no lo veamos y digamos, es que yo soy bien orgulloso, la verdad. Yo soy tan orgulloso que lo que me hagan, yo me lo quedo, y ese orgullo, yo soy así. Nadie me va a cambiar. Nadie me va a cambiar. Y eso va a provocar una arrogancia también. Y eso, a los ojos de nuestro Dios, no está bien. No está bien, porque se convierte en ese pecado oculto. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñó el Señor Jesús cuando vino a esta tierra es amor. El apóstol Pablo nos decía que si no tenemos amor, nada somos. Nada somos. La humildad también. Sí, exactamente. Podemos tener todo. Podemos tener mucha sabiduría, podemos ser muy doctos de la palabra de nuestro Dios, pero sin esa palabra de nuestro Dios no tenemos amor, o nuestro ser no tiene esa actitud de amor,
Nada sirve. nada sirve. Nada aprovecha. Y lo refería el apóstol Pablo como un címbalo Que resonante, retiñe. que retiñe nada más, que hace ruido. Simplemente hace ruido. Y nada más. Simplemente hace eso. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de quitarnos esos pecados ocultos, esos pecados que a lo mejor decimos, esto para mí no es pecado. Pecado más es matar, pecado más es robar. No. Por eso son pecados ocultos, porque pensamos, nuestro corazón hace pensar que ni siquiera eso los podemos considerar como esos pecados. Y hay una cita bíblica muy clara, amigos, que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es en respuesta de cuando alguien es arrogante, ahora sí, con todo lo que tú describías, Uriel. Encima de eso es arrogante, no acepta que tiene que cambiar su vida, entonces pues no va a prosperar sus caminos, va a seguir tropezando con la misma piedra, seguir pegándose con el mismo clavo y no le va a traer provecho la palabra de Dios. En este verso destaca la importancia de la confesión y arrepentimiento sincero. Nosotros recordamos a David, cuando él cometió sus pecados, 3 pecados que había cometido. Uno de ellos, al haber codiciado con la mirada a Batseba, la esposa de Uría. Segundo, que como rey que era David, él había codiciado con la mirada porque había visto a esa mujer con codicia. Con codicia. Y ahí es donde es un ejemplo de pecado oculto. Y otro, que él por querer quedarse con Batseba, manda una carta a los oficiales del ejército de Israel a que pusieran a Uría en frente de batalla, porque él sabía que Uría peleaba en los ejércitos de Israel, pues entonces él lo manda, pues ahora ponlo hasta adelante. ¿Por qué? Porque son los primeros en morir en batalla. Entonces ya había maquinado el rey David la muerte de Uría para poder quedarse con Batseba. Y un tercer pecado, que había fornicado con ella. Fíjate, Cris, esos pecados ocultos que si los vemos, ya los empezamos a analizar, pues no siquiera serían pecados ocultos, ¿no? Porque la palabra de la ley de nuestro Dios es clara también. Y nos dice que no tenemos que codiciar, nos dice que tenemos que tenemos que respetar, que tenemos que ser, que tenemos que ver por el prójimo. El Señor Jesús nos lo decía: amarás a tu Dios sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces en ese tenor nos damos cuenta que si no tenemos amor, caemos en el orgullo, caemos en la arrogancia, y no solamente en eso, caemos también en la envidia y caemos en unos celos que se vuelven enfermizos. Y no hablo celos de pareja, sino hablo celos en general, que puedes celar que porque una persona tiene algo, que tu familiar tiene algo importante, una casa, un coche, que lo eleva bien en su trabajo, que está bien con su familia. Eso también se vuelve un celo. Un ejemplo: Caín y Abel. ¿Cómo estaba celoso? Un celo oculto. Exactamente. Se convierte o se transfigura ya en una acción ya más grave. Porque Caín estaba celoso de su hermano. Así es. Porque él pensaba que lo que él estaba entregando al Señor era menos de lo que Abel estaba haciendo. ¿Y cuál fue el resultado de ese celo? Poder matar a su propio hermano. A su propio hermano. ¿Por qué? Porque aparte de envidiarlo, lo celó. Y era un celo, no el celo que lo hablábamos en episodios anteriores, que tenemos que ser de la palabra de nuestro Dios. No, era un celo en el cual envidiaba. En el mal sentido de la palabra. Exactamente, envidiaba lo que Abel estaba haciendo de los ojos de nuestro Dios. Entonces, no solamente es la envidia
sino también los celos. Esos celos que se vuelven negativos, que se vuelven destructivos, esa envidia en el cual es que al vecino, al compañero de trabajo, al amigo de la escuela, es que él sabe más, él tiene mejor conocimiento y yo no sé, y uno me empieza a maquilar cómo empezar a destruir. Y es que te das cuenta que con estas historias que hemos estado, con la de David, con la de A ver, Caín, nos hemos dado cuenta que ese pecado oculto va trascendiendo, y eso es a lo que queremos llegar con este tema, amigos, que llega un punto en que decimos, no, eso es un pecadillo por ahí que pues no pasa, un pecadillo oculto que no pasa de ahí, pero lo vamos haciéndolo. Es como cuando alguien hizo una mentira, ¿no? Llega un punto en que para poder a jalar todo lo que va a desenlazar esa mentira, tenemos que seguir mintiendo, pero va a llegar un punto en que esa bola de nieve ya no la vamos a poder detener y se nos va a venir todo encima. Y es lo mismo con lo que pasa con los pecados ocultos, que llega un punto que tenemos varias cosas ahí ocultas delante de los hombres, y llega un punto que ya ni medimos las consecuencias, y eso se convierte ya en algo enfermizo, en algo que por fin se materializa, y producto de esos pecados ocultos cometemos un pecado grave. fíjate, Cris, dice aquí en Proverbios capítulo 16, versículo 18, hablando del orgullo y de la arrogancia, también, retomando un poquito, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, Así es. y antes de la caída, la altivez del espíritu. Entonces, aquí, no por nada, el rey Salomón era tan sabio. Él no pidió, Y escribió esas palabras, nada no más. por, él pidió, no, él precisamente ahí hablamos de ese punto, él no pidió riquezas, él no pidió tener esas fortunas, él simplemente pidió tener sabiduría. Y en esa sabiduría nos hace ver estas palabras que son importantes y que también tienen que llegar a nuestro corazón, porque dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Ujú. Nos volvemos soberbios. Y antes de la caída viene esa altivez de decir, yo no voy a, antes de que me vean caer, antes de que me vean en el suelo, yo prefiero a ver cómo le hago, pero tengo que sobresalir. Entonces siempre existe esa altivez, siempre existe esa soberbia, siempre existe ese orgullo, y eso provoca que esos pecados ya no se vuelvan ocultos, sino salgan A la salgan a la luz. luz. Y es lo que dice Lucas 8:17. Te doy la palabra. Es que quisiera comentar esto porque si no luego se me olvida. Dice Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y aquí especialmente lo que Jesús dice, que eventualmente las cosas son ocultas, pero tarde o temprano, amigos, sale todo a la luz. Y es cuando dice uno, ya la olla explota, ¿verdad? Y todo lo que la olla tenía almacenado empieza a salir, pero no de una manera grata, porque precisamente no pagamos ese pecado oculto desde un principio. Y nos empezamos a dar cuenta que lo que creíamos tener oculto, como dice Chris, va saliendo, se va saliendo, se va derramando de ese vaso y se va convirtiendo en una bomba de tiempo en el cual nosotros mismos vamos a poder detener. Y dice aquí el apóstol Santiago en su epístola, en capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Nosotros estamos en una línea muy delgada donde si la pasamos, caemos en todas estas situaciones. Cuando nos fiamos de nuestro corazón, cuando queremos hacerlo con nuestra propia voluntad, cuando caemos en esa soberbia, en ese decir, yo voy a hacer más que los demás, a mí me importa quién esté delante de mí, yo los voy a pisotear, los voy a salir. ¿Por qué? Porque yo tengo más conocimiento. Y no nada más hablo de cuestión intelectual, sino también espiritual. Así es. También espiritual porque creemos y pensamos que al tener conocimiento de la palabra podemos humillar, podemos
sentirnos orgullosos y faltar y atacar con esa palabra. Lo que hablábamos en el capítulo anterior de esa doctrina convertida en abuso espiritual. Eso es lo que lleva y se detona para que todo eso que creemos y pensamos se transforme en ese abuso conforme creemos y pensamos con la palabra de nuestro Dios. Y sobre todo que muchas veces nosotros, a nuestro juicio, pensamos que estamos bien. Decimos, no, pues no le hago mal a nadie. Y nos empezamos a volver jueces de los demás. Cuando, como dice por ahí, ¿verdad? En la palabra de Dios, vemos la paja de los demás en su ojo, pero nos damos cuenta que tenemos una bigota Completa, tremenda. en nuestro ojo. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y le manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces este versículo, amigos, precisamente al final ya es lo que va a pasar. Dice el apóstol Pablo que Dios al final de cuentas va a juzgar, va a pesar los corazones de cada quien y va a salir lo que realmente tiene que salir. Y ahí es donde el mismo juez va a ser juzgado, ¿no? Por el mismo Dios. Entonces, estas citas bíblicas, amigos, que hemos estado estudiando, tienen este hilo conductor de que tenemos que parar ya. Si estamos teniendo pecados ocultos, amigos, es un stop, de que ya tenemos que frenar y tenemos no que dejar que ese pecado oculto traiga otro pecado oculto consigo. Hoy en nuestros días estamos viviendo situaciones, los jóvenes, que las señoritas, en general, los hombres jóvenes, hoy en día ya están dando rienda suelta a sus pasiones, están ya degenerando su vida, y me refiero a degenerando su vida, darle placer a su cuerpo. Y ya sabes a lo que me refiero con este tipo de situaciones, y decimos, pues, ¿qué tiene? Ya todo el mundo hace este tipo de situaciones, yo no estoy afectando a nadie, es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera. Y cuando alguien de la iglesia, pues, trata de mantenerse pulcramente como Dios manda, como un templo limpio, pues toma uno con seriedad en las cosas. Y hay un mismo hermanos jóvenes dentro de la iglesia que dice, pues es que mi amigo, pues dice, ¿a poco tú no haces esto, no tomas, no bebes, no tienes con tu pareja estas relaciones llamándolo así maritales, pero pues sabe uno que delante de Dios, pues es hasta que tengas tu pareja, tu matrimonio ya consolidado, que te cases delante de la iglesia, ya puedes tener una vida marital con tu pareja, pero fuera del matrimonio, pues no podemos entrar en este tipo de actos, amigos, porque entonces estamos contaminando nuestro cuerpo y nosotros muchas veces pensamos, pues ¿qué tiene? Pues nadie sabe de eso, no le hago mal a nadie, pero sabemos que Dios sabe todos de estos pecados, y tenemos que mantenernos siempre limpios delante de nuestro Dios. Y fíjate, eso es un tema importante, pero delicado. Y así como ese, existe también la codicia, la avaricia, existe la amargura, existe una falta de perdón, porque todo eso que hemos hablado de celos, de altivez, de sentirnos sentirnos más que los demás, eso conlleva a que nos distanciemos de las personas que tenemos más cercanas y no sepamos que lo que estamos haciendo está haciendo mal para nuestro Dios principalmente, y mal también para las personas que tenemos alrededor. Lo normalizamos, Lo vemos como algo que pues, la sociedad lo permite. ¿Por qué no lo de hacer yo? Sí, y eso nos lo dice, fíjense, nos lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, que nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
y la malicia maldicencia y toda malicia. El apóstol Pablo aquí nos lo decía, a esta carta a los Efesios nos decía, quítense de todo eso. ¿Por qué? Porque lo único que los va a llevar es caer en esos pecados ocultos. ¿Y qué va a pasar? Irnos alejando poco a poco De Dios. de nuestro Dios. Y caer en los lazos del maligno. Y eso va a provocar que tengamos una desconexión con nuestro Dios, que no tengamos esos ojos puestos delante de nuestro Dios, que no sepamos que lo que nos rige y nos tiene que regir es su palabra, y nos va a ser fácil darle la vuelta y quitar la palabra de nuestro Dios y dejar entrar a nuestra vida todo lo que creemos y pensamos que está bien para nuestros pensamientos, para nuestro corazón. Y recordemos lo que decía el profeta Jeremías: engañoso es nuestro corazón. Y no solamente él, también lo decía el rey Salomón: no te fíes de tu corazón, porque engañoso es. Entonces, para salir de esos pecados ocultos o no caer en esos pecados ocultos, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir enfocándonos en que para poder no caer en eso es escudriñar la palabra de nuestro Dios, acercarnos a nuestro Dios, pedirle perdón a nuestro Dios si hemos cometido esos pecados delante de Él. Y ya pidiéndole perdón, tener una vida correcta, no decir, ya me perdonó Dios y a lo que sigue, y otra vez. Porque no. Aquí entramos en esta cuestión, como dice el rey David, ¿no? Que a lo bueno llamamos malo, y distorsionamos este concepto de lo bueno y a lo malo y lo malo bueno, pensando que, pues, que tiene un poquito de aquí, pero acuérdense que la palabra de Dios, amigos, es clara. Aquí dice que un poquito de levadura leuda la masa. Si estamos queriendo las cosas de Dios, queremos santificarnos, pero también por otro lado queremos vivir los placeres de la vida, amigos, estamos entonces revolviendo las cosas carnales con las cosas espirituales, y ahí es como dice la palabra de Dios, que dice que al que a dos amos sirve, con uno queda mal. Dice la palabra de Dios que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuestro Dios quiere que seamos puros, que seamos santos, que seamos apartados. Por eso nos dio ese mote de santos, porque nos apartó. Así es. Nos apartó de este mundo y no quiere que caigamos en este mundo. Nuestra labor es quitarnos de nuestra mente, de nuestro corazón, esos pecados. Y hicimos mención de algunos, porque hay muchos. ¿Cómo los vamos a identificar? Estudiando la palabra de nuestro Dios, escudriñando su palabra, sabiendo qué es lo benéfico para nosotros, qué es lo más importante para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que la verdad nos va a hacer libres. Y eso, haciéndonos libres, nos vamos a dar cuenta de lo que estábamos haciendo mal en el pasado y no queremos repetirnos. ¿Por qué? Porque en ese entonces o en este momento vivimos en la oscuridad, y lo que queremos es estar en luz, ser esa sal que nos dijo el Señor Jesús que fuéramos para el mundo, para que pudiéramos con nuestros frutos enseñar, demostrar al mundo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y lo que quiere de nosotros, porque dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De este mundo. Y tenemos que dar cuentas de que efectivamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos hablado de este tema. En ese tema, pues, creo que de todos los temas que hemos hablado, creo que también este es importante y también se une a todos los temas que son importantes para que tengamos esa vida santa, esa vida que nos quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. Nuestro compromiso es hacia nuestro Dios, no hacia el mundo. Nuestro compromiso es entregarle unas cuentas a nuestro Dios, un cuerpo puro, un cuerpo santo, un pensamiento puro y un pensamiento santo para poder llegar a los brazos de nuestro Dios correctamente. Cris, te agradezco porque hemos terminado este episodio, hemos terminado pues con esa enseñanza que nos llevamos. Esta enseñanza tal vez puede ser poca, puede ser mucha, ustedes la van a considerar,
pero nos llevamos esa enseñanza para poderla poner en práctica. Les agradecemos que se hayan quedado hasta al final del episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir este y todos los episodios, activar la campanita y darle me gusta. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.